Buenas tardes a todos. Quería comentarles lo primero, la situación actual de la pandemia. Tenemos 2.300 hospitalizados, 5.000 nuevos contagios, más de 5.000 nuevos contagios, más de 40 fallecidos en la fecha de ayer, los últimos datos que se tomaron. Y precisamente ayer fue la conferencia de presidentes autonómicos a la que asistió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y nos cuesta pensar en algo más improcedente, más inoportuno y más fuera de lugar que el comentario que hizo Pere Aragonès en presencia de la presidenta de la Comisión Europea sobre su proyecto rupturista, el proyecto que lleva el actual gobierno. Creemos que esto nos avergüenza ante la presidenta de la Comisión Europea, que resultó una frivolidad, que resultó ridículo y que los representantes de los catalanes no saben comportarse en los foros en los que hay que comportarse. Fíjense que todo el mundo lo sabe, pero es el momento de recalcar cuando Aragonès, delante de la presidenta de la Comisión Europea, hace unas declaraciones tan extemporáneas. Hay que recordar que Europa se ha pronunciado reiteradamente a favor de la protección de los ordenamientos constitucionales de los países miembros y que además recientemente la Comisión Europea ha dejado muy claro que los referéndums en contra de las constituciones en territorio europeo están fuera de las normas democráticas de los países europeos, que son el club de países más respetuoso con los derechos humanos, y por lo tanto era absolutamente extemporáneo y nuevamente contaminó la importancia del debate que se llevaba allí a cabo, que no era otro que la lucha contra la pandemia. Basta ya de una política de gestos y de ruido por parte de los dirigentes separatistas, menos desafíos a la democracia española y europea y más gestión. Fíjense que además esto lo hace en un contexto en el que estamos esperando unos fondos europeos para la reconstrucción. ¿Dónde queda la seriedad de nuestra comunidad autónoma delante de las instituciones europeas cuando se hacen comentarios así? Los catalanes merecemos un gobierno que deje de pelearse y de contradecirse entre sí y que empiece a trabajar y a consensuar para proteger las vidas y los empleos de los catalanes. Fíjense en estos últimos días el desbarajuste de decir que van a confinar los fines de semana y luego otro día dicen que van a confinar 15 días a los catalanes en sus domicilios, que tienen una polémica sobre el teletrabajo sí o el teletrabajo no, dependiendo de cada conseller que habla, y que están adoptando medidas sanitarias siempre con olvido de las medidas económicas que deben acompañar siempre a aquellos sectores más perjudicados y siempre con coordinación precisamente con el Gobierno de España. A nosotros nos parece que cualquier catalán que oiga los audios en los últimos días de la consellera Vergés, del conseller El Homrani y del conseller Tremosa, se llevaría las manos a la cabeza del desbarajuste perpetuo de este gobierno, que parece el camarote de los hermanos Marx, como hemos dicho en alguna ocasión. Los catalanes necesitan y merecen certezas, claridad y mensajes coherentes, y este da la sensación de ser un gobierno de aficionados que actúa a golpe de globo sonda y sin dejar ningún tipo de certeza ni de seriedad a los catalanes en el marco de la gestión de la lucha contra la pandemia. Por eso, porque consideramos que el Gobierno está intoxicando absolutamente la sociedad en su interpretación del último Real Decreto del estado de alarma, de sus facultades, de lo que van a hacer y de lo que no van a hacer, nosotros hemos pedido en la Junta, en la mesa que se ha celebrado, hemos presentado un escrito en el que solicitamos la comparecencia ante el Parlament del vicepresidente, presidente en funciones, señor Aragonès, y también de los consellers de Sanidad, Alba Vergés, y de Empresa, señor Tremosa. Lamentablemente, pese a la urgencia de esta petición,
pues los miembros de la mesa no han querido tener por admitida esta solicitud que se ha presentado mientras estaba la mesa reunida. En otras ocasiones eso no importa, se admite lo que sea en términos de urgencia, pero por lo visto el hablar de la pandemia pues no reviste la necesidad y la urgencia necesaria para los miembros de la mesa independentista que no han querido que se celebrara esta comparecencia o admitir este escrito para que en la Junta de Portavoces pues se acordase incluir estas comparecencias en el orden del día. Nosotros en estos momentos se está sustanciando la Junta de Portavoces. Vamos a insistir de todas formas en que pese a que este escrito no se ha admitido en la mesa del martes y que por lo tanto ya la Junta de Portavoces acuerde reservar unos minutos, unas horas del Pleno para debatir sobre la aplicación de las medidas del estado de alarma por parte del Gobierno de la Generalitat. Es necesario, creo yo, que la oposición, y por eso lo hemos hecho así desde Ciutadans, exija el cumplimiento de ese compromiso que dejó caer el señor Aragonés cuando se promulgó el Real Decreto de estado de alarma. Él dijo que respondería ante el Parlamento, pero lo cierto es que nos hemos ido a esta mesa que debía admitir y a esta Junta de Portavoces que debía concretar el orden del día del siguiente pleno y ellos, el señor Aragonés, el Govern de la Generalitat, no tenían ningún tipo de solicitud en este sentido instada y tampoco ningún otro grupo. Por lo tanto, nosotros hemos decidido hacerlo con carácter de urgencia y esperamos que se realice. Y esto en cuanto al desbarajuste actual y a la inseguridad y a la inconcreción de las próximas acciones del Gobierno en uno de los momentos más graves de pandemia. Y en cuanto al segundo tema brevísimo que les quería comentar, es que ayer les anunciamos que se iba a presentar una denuncia contra aquellos grupos y personas que están coaccionando y promoviendo el odio y la discriminación contra trabajadores de establecimientos públicos por el mero hecho de atender en castellano. Esa denuncia ante Fiscalía ya la hemos presentado y les pasaremos a todos la copia que tenemos sellada ya por la Fiscalía contra un grupo, por cierto, de ultraderecha catalana, admiradores de los hermanos Badía, a quien también el señor Junqueras y el señor Torra han rendido homenajes, dos conocidos fascistas violentos de la década de los 30, y que este grupo extremista de ultraderecha pues también rinde tributo a estos dos hermanos Badía y están amenazando, coaccionando a comercios y a locales abiertos al público e instando a que se despida a aquellas personas, muchas veces de origen extranjero, que se dirigen a personas en catalán. Por lo tanto, estas prácticas yo quiero recordar que son debidas a un clima ideológico que existe en Cataluña, un clima ideológico promovido por nuestras autoridades y por la legislación que favorece la imposición de multas a aquellos comerciantes que rotulan en castellano y que no lo hacen en catalán, y a aquellos establecimientos públicos que se dirigen a su clientela también en castellano, cosa que, por cierto, y quiero recordarles que pese a la normativa catalana, el Tribunal Constitucional ya ha dicho que en el ámbito privado no se puede exigir a nadie que emplee un determinado idioma, que sí que puede ser en las relaciones público-privadas, en la que el ciudadano tiene derecho a que en la administración se le atienda en el idioma de su elección, pero que tal derecho no existe, según sentencia del Tribunal Constitucional, en el ámbito privado. También esto lo quiero recalcar porque en Cataluña hay una interesada confusión sobre este tema que está clarísimamente delimitado ya por nuestros tribunales y que hace ilegal cualquier tipo de coacción o de sanción contra cualquier local privado por el hecho de que sus dependientes se expresen en cualquiera de los idiomas oficiales. Esto es importante saberlo porque también ampara tanto al uso del castellano como al uso del catalán exactamente igual el Tribunal Constitucional. Si tienen ustedes algún tipo de pregunta. Sí, bon dia, senyor Bon dia. Carrizosa.
A mi ja n'ha parlat una mica a l'exposició, però m'agradaria si pogués incidir una mica més amb el tema del teletreball, en el sentit que aquest matí, i des d'ahir al vespre i aquest matí, una part del govern deia que l'estat d'alarma no els donava les eines per poder fer el teletreball que sigui obligatori, però a la mateixa hora el conseller de Treball deia que el govern ja l'havia fet obligatori. Vull dir, no sé en quina situació estem y cómo veuen vostès. Gracias. Pues mire, lo primero, reprochar la absoluta... es que a veces es difícil encontrar los adjetivos que no resulten excesivamente coloquiales, pero le diré, lo primero, reprochar la absoluta levedad de este gobierno que no tienen ningún tipo de cuidado con los mensajes que emiten a la sociedad. Ellos se creen que es normal confundir a los empresarios y a los trabajadores sobre si pueden o no exigir la vigencia del teletrabajo en sus empresas, unos y otros, los trabajadores que les convenga y los empresarios que les convenga. Y los mensajes contradictorios por parte del gobierno son un absoluto desastre y solamente por ello deberían responder ante la sociedad y deberían ir al Parlamento y explicar a los catalanes y clarificar cuál es la postura del gobierno. Pero más allá de eso, sobre el teletrabajo en concreto, hay que recordar que este Real Decreto es un Real Decreto cortito, que tiene como 9 artículos, no estoy seguro si son 9 o son 10, pero que es muy facilito de leer, y en esos 9 o 10 artículos no se menciona para nada el tema del teletrabajo que ahora están pretendiendo subsumir en el estado de alarma actual. No está dentro de las competencias reguladoras del Gobierno de la Generalitat el teletrabajo. Eso es una competencia del Gobierno de España y no lo puede asumir la Generalitat en virtud de un Real Decreto que sobre eso no dice nada. Y por lo tanto, lo que haría un Gobierno responsable es actuar en los medios, en los foros en los que hay que ir a reunirse para hablar sobre estos temas de pandemia, en vez de hablar de independencia cuando no toca, pues tendrían que hablar a lo mejor de teletrabajo y pedir al Gobierno de España que adopte unas determinadas medidas y el Gobierno de España, no quiero tampoco que se vaya de rositas en esta rueda de prensa por el hecho de que nosotros seamos catalanes y estemos sufriendo un gobierno desnortado como el que sufrimos en Cataluña, también el Gobierno de España tiene sus responsabilidades que no está haciendo y precisamente entre ellas está acabar con toda esta incertidumbre que estamos viviendo en España en las diferentes comunidades autónomas. Si el teletrabajo hay que hacerlo o no, el Gobierno de España debe establecer unos parámetros que cuando se cumplan en una o en otra autonomía, el Gobierno de la autonomía pueda decidir. Pero es que el Gobierno ha de hacer un plan nacional respecto a las cuestiones que son de su competencia. Y son de su competencia la sanidad y es de su competencia todos los derivados del tema de la sanidad. Y, por ejemplo, el teletrabajo. Y entonces el teletrabajo pues pediría al Gobierno que menos confundir y más hablar con el Gobierno de España y más decidir conjuntamente las cuestiones que pueden afectar a los catalanes. Que exija al Gobierno de España que legisle y que tome resoluciones acerca de esta materia importante. Hola. Hola. ¿Qué tal? Quería hacer 3 preguntas. ¿3? 3, sí. La primera es sobre el acuerdo del Gobierno del tema de los presupuestos entre el PSOE y Podemos. No sé en qué situación les coloca a ustedes, porque el proyecto contempla, o el acuerdo contempla el aumento de impuestos, cosa que ustedes creo que no estaban a favor. Después, quería saber si el partido, si Ciudadanos tiene algún tipo de protocolo para evitar los casos de acoso sexual. Y la última, quería saber cómo están las negociaciones con el PP, sobre todo, y con el PSC sobre la eventual coalición electoral para las próximas elecciones. Muy bien. Muchas gracias. Pues mire, en cuanto a los presupuestos, vamos a ser prudentes en cuanto a la valoración del borrador que se ha presentado esta mañana y yo, por mi parte, dejaría que sean mis compañeros del Congreso que siguen el día a día de esta materia los que expresen pues cuál es la posición oficial en esta negociación
que queremos recordar que para Ciudadanos lo que reviste es el interés de que estos presupuestos salgan lo mejor posible para las familias, para los autónomos, para las empresas y que nos saquen de la crisis lo mejor posible. En cuanto al protocolo sobre acoso sexual, existe en mi partido un código ético que contempla estas situaciones y, por lo tanto, la respuesta es que sí, que en nuestro partido existe este tema. Yo no sé si, supongo que me lo pregunta por el tema de actualidad. Yo sobre eso lo que también le diré es que respetamos absolutamente la presunción de inocencia de la persona que se ha visto involucrada en este presunto caso de acoso sexual. En segundo lugar, lamentar que en Cataluña estamos teniendo un goteo de este tipo de casos. Últimamente, en los últimos meses, han afectado a 3 partidos distintos, a Esquerra Republicana de Cataluña, a la CUP y a Junts per Catalunya. Y nosotros lo que queremos reiterar, teniendo esta ocasión, que ya le digo que con absoluto respeto a la presunción de inocencia de la persona involucrada aquí en el Parlamento, pues decirles que es necesario que la sociedad tome las medidas que sean precisas para evitar que en el trabajo preferentemente las mujeres, sobre todo las mujeres, sean acosadas sexualmente. Es algo intolerable en una sociedad del siglo XXI y yo creo que en eso estamos absolutamente todos de acuerdo. Es muy posible que sea imposible el evitar que personas individuales lleven a cabo conductas inadecuadas, pero sí que es verdad que nos corresponde a todos tomar las medidas adecuadas para que, si estos casos se producen, sean denunciados inmediatamente y se tomen las medidas pertinentes contra los presuntos autores de estos hechos. Y respecto a las negociaciones con el Partido Popular y el Partido Socialista, pues le reconoceré que llevamos ya unos días sin hablar de este tema con estos 2 partidos constitucionalistas, seguramente debido a lo absortos que estamos con las novedades últimas que hemos tenido, pero también le digo con las novedades respecto a la pandemia y a la actualidad política más inmediata, pero lo que sí que le digo es que continuamos por parte de Ciudadanos en la absoluta determinación de intentar llevar a cabo esa alianza electoral, esa gran coalición con el Partido Popular y con el Partido Socialista que nos permita presentar una opción ilusionante y ganadora para las próximas elecciones. ¿Sí? ¿Estem?